Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Pues, bien, entonces, ¿qué quedó pendiente, compañeros? ¿Qué les dejé? ¿Qué pasó? ¿Qué les dejé? Revisar las hojas de datos, ¿no? Del transistor Ajá. y la compuerta. Para tratar de calcular sus elementos, ¿no? ¿Alguien lo hizo, compañeros? Pues yo tengo el datasheet. Ajá. Pero entonces, no sé si atacaron el problema. Esa es mi gran pregunta. Déjame ver. Aquí está, ¿no? Este es el circuito que les dejé, ¿no? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, la pregunta es que si atacaron el problema, que les decía que se iba a corte y a saturación, es decir, estaba comportándose precisamente como una compuerta de ¿qué tipo? Inversora. Y entonces, para utilizar esta compuertita que nada más, digamos, su aplicación, no aplicación, sino su demostración, sería que el LED de color rojo encendiera. ¿Cuándo debería de encender el LED de color rojo? Cuando entraba en saturación. Es decir, cuando se saturara. Y el otro LED, el de color, ¿qué? Verde, sí, verde era, ¿verdad? Verde, cuando encendía. En corte. Alto. Un En corte. corte. Entonces, les había comentado que qué señales deberíamos de tener aquí a la entrada para conseguir eso. Era una señal cuadrada. Sí, por niveles, ¿no? No importa que no fuera exactamente estar poniendo un tren de pulsos cuadrados, sino el simple hecho de poner niveles de voltaje, con eso lo conseguimos. Para que encienda el LED de color rojo, es decir, se vaya a saturación, ¿qué señal debo de poner aquí a la entrada? Una subida o alto nivel. Un valor Nivel alto. alto, nivel alto. Y con eso haríamos que el transistor se saturara y presentara un nivel bajo. ¿Ya se escuchó, compañeros, o no? Ya, ahora sí ya. Ya se escucha, perfecto. Entonces les decía, si se satura, ¿qué pasa con el LED de color rojo? Se prende. Prende. Y eso para conseguirlo necesito un nivel alto en la entrada. Luego, ¿qué pasa si pongo un nivel bajo? Se prende el otro LED. Bueno, llega a corte. Se va a corte y el que enciende es el LED de color verde. Eso es todo. Entonces, pues ahí se está viendo ya la inversión, ¿no? Cuando este está en alto, ¿qué pasa con la salida? ¿Se va a qué? Abajo. Ujú. Y cuando se va abajo, ¿qué pasa con la salida? Se va alto. Se va alto. Entonces, por eso se le llama compuerta ¿de qué tipo? Inversora. Inversora. Y entonces el ejercicio que les había dejado es que ustedes la hicieran funcionar, bueno, calcular los valores para que funcionara con los datos de, por ejemplo, del BC547C y además con los datos de entrada y de salida, lógicamente, de una compuerta inversora 74, ¿qué? ¿Cuál era? 74.
LS, ¿qué? 74 LS04. 04. Con esos datos yo podría hacer que esto, pues, funcionara, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Repito la pregunta. Para ser honesto, no. Creo que nadie, ¿verdad? Pues ahora lo van a hacer a fuerza, compañero. Entonces hay que hacerlo, compañeros. Ese es el trabajo de que van a tener. Voy a dejarles algo más en vacaciones, pero este sí es, lo quiero que lo entreguen. Que lo entreguen. Profe, ¿sería como experimento ese? Sí, pero no quería que se volvieran como tal. Yo quisiera, más allá, fíjate bien, no hay instructivo, por lo tanto no es experimento, ¿les parece? Es que yo ya hasta perdí la cuenta de los experimentos, creo que hasta la regué con ustedes. ¿Cuántos experimentos numerados llevamos ya? Numerados, no 4. tareas ni cosas raras. 4, ¿verdad? Y yo creo que numeré mal el experimento anterior, creo, ¿verdad? Sí, le Debería de puso haberlo 3. numerado, le puse 3 y debería ser el cuarto. ¿Por qué? Porque el tercero creo que ustedes hicieron un instructivo. ¿Sí se acuerdan? Sí, hicimos la prueba con un transistor. Exacto, y entonces ese fue el 3, y en cambio yo hice el 4. Bueno, ya ni modo. Entonces este ejercicio, porque es un ejercicio, no lo considero como experimento. ¿Cómo lo titularían cuando me lo reporten? Pues un tarea o algo así le ponen, ¿les parece o no? Ejercicio. Ejercicio. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que por favor cumplan, porque ahorita les bajo calificación, ¿eh? Ya van 2 veces, por si no lo saben. Ya les puse 2 ceritos. El día de hoy tienen otro 0. ¿Vale? Pues ya ni me acuerdo, lo tengo por ahí anotado que tampoco contestaron. Ya tengo mi libreta, pero no la localizo. Bueno, no la he buscado. Pero bueno, el chiste es que no contestaron. Y ahorita otra vez, no me muelen. Entonces contesten. Entonces esto para que contesten, yo que lo voy a hacer forzoso. Quiero este ejercicio de 2 maneras. 1, que calculen con el BC 547 y con los datos de la compuerta. ¿Quedó claro? Y 2, sí que lo simulen. ¿Pero con qué? Con los datos del primer punto, no me los cambien ni hagan cosas raras. Funcione. Esa es mi idea. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Entonces eso también, para no hacerme bolas, no importa, me lo entregan en equipo. Sé, por ejemplo, que en este grupo hay unos que ya no están trabajando. Ya les puse su 0 también ahí, ¿eh? Entonces, ustedes mismos me dicen, ¿sabe qué buena onda este experimento? Lo hicimos 2 nada más, o lo hicimos 3, no me importa. Ya, lo importante es que lo trabajen, ¿está claro? Entonces no le llamaremos, perdón, experimento, le llamaremos, ¿qué dijimos? Ejercicio. Ahora la pregunta es, no sé si quedó claro lo que pretendemos. Alguien que me diga qué es lo que se pretende con este ejercicio. Ahí me faltó, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende con el ejercicio? Pues habíamos quedado que era sacar las ecuaciones, ¿no? O bueno, Ajá. algo así entendí. Fíjense bien, lo voy a dibujar en otra hoja para que se entienda bien lo que quiero. Esto es lo que quiero un poquito más a detalle. Ahí va, ¿eh? Permítanme un segundo. Es otra cosa. Ahí está, ¿no? Hagan de cuenta que hacen lo siguiente. En la entrada de este circuito, fíjense bien, en la entrada del circuito que estábamos viendo, le van a conectar la compuerta. ¿Qué compuerta es esta, compañeros? ¿Sí saben qué símbolo es este? Es un inversor. Es la Es un 74 inversor LS04. 74 LS04, ¿verdad? 04. 04. ¿A dónde se va a conectar esta compuerta? ¿Quién me dice? A la resistencia RB. Eso es. Aquí va a ir R, ¿qué? RB. RB.
Por lo tanto, bueno, sí van a tener la misma referencia. Después va el transistor. Y el transistor va a la referencia, ¿verdad? Y ya. Esto es lo que quiero, compañeros. Claro, con sus respectivos. ¿Qué tiene a la salida esto? A ver Los si LED. se ve. Los LEDs. Aquí va a ir el LED. Y luego otro LED por acá, ¿verdad? Son dos. Uno así. Creo que así va, ¿no? Ahí creo que la regué, pero bueno. ¿Qué más lleva? Pues el otro LED, ¿no? Este es uno. Y el otro LED, ¿cómo iría? ¿En serio? Sí, hacia Una abajo, ¿no? resistencia y el LED. El LED, pero ¿hacia dónde conectaríamos el cátodo de ese LED? Hacia la referencia, ¿no? Ajá. Pero no sé si me di a entender. Quiero que acoplen esta compuerta, la integrada, con la compuerta, ¿cómo se llama? Discreta, le voy a llamar, discreta, es decir, con un transistor. Entonces, de repente, él le va a entregar un nivel alto, entonces checan qué nivel alto es para que esto funcione. Y también les va a entregar un nivel, ¿qué? Bajo. Bajo. Bajo, para que funcione. Eso es todo. Pero basado en los datos del 74LS04. Entonces, quiero que se los chequen. Consiguen sus datos y lo echan a andar. Ese sería ya el circuito completito. Y bueno, que prendan los LEDs cuando corresponda. ¿Sí quedó claro o no? ¿Cuál, perdón? Bueno, como nombre o como que, pues, nomás es un ejercicio, ¿no? Como tema sería acoplar una compuerta integrada con una compuerta discreta. Ese sería el ejercicio o el nombre del circuito. Acoplamiento de una compuerta ¿qué? Integrada con una compuerta discreta. ¿Quedó claro? Eso sería. Y entonces, para hacer esto, ¿qué necesitamos? ¿Quién me dice? ¿Qué se va a hacer, pues? Encontrar los valores de los resistores. De todos los resistores ¿qué? RB, RC, ¿cómo le puse? ¿R qué? RR, ¿no? RR. El otro es RR RV. y el otro RV. Encontrarlos. Ahora, para lograr encontrar los valores de estos resistores, ¿quién me dice qué datos necesito a fuerza? O sea, BCC. BCC, que pues ya lo conseguimos, que es de 5 volts. ¿Qué más? La corriente de C. Sí, la necesitamos también. Necesitamos los datos de la compuerta, necesitamos los datos del transistor, necesitamos, ¿qué más? Los datos de qué también, De los LEDs. de los LEDs. Todo eso es lo que necesitamos para echar a andar esto. Una vez que tengamos los datos, hacemos los cálculos, presentamos las ecuaciones, después hacemos los cálculos y después hacemos la simulación. Eso sería. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Y entonces Entonces yo no repito, había entendido. no habías entendido, pero ahora sí ya quedó un poquito más claro, o ya quedó claro, pues. Sí, profe, ya. Perfecto, ¿no? Entonces, organícense, o sea, van a persistir que sigan trabajando en qué, en equipos, ¿está claro? No hay bronca. Pero ahora sí, a diferencia de la vez pasada que alguien me preguntó, ahora sí les voy a decir francamente que los que no trabajan, pues no los anoten, ni modo. Oiga, que se fue de vacaciones, ya está en Acapulco el canijo, pues ya ni modo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Hay gente que ya está de vacaciones. Ahorita lo estoy viendo, compañeros. Ya me fijé.
En primer lugar son 28, pues ya faltaron bastante, 27 canijos, son ustedes, ¿no? Pues ahorita al ratito voy a pasar lista y pues ya con eso me entero quién faltó, ¿no? Pero bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones de lo que tienen como primer trabajo pendiente, digamos, ¿no? ¿Para cuándo sería, profe? Para no coincidir, porque ustedes sí regresan el día jueves, ¿verdad? Jueves, ¿qué es? Ay, ya se me fue. Sí, ¿Cuándo jueves 7. regresamos? El ¿Verdad? 7, ¿no? Creo. Jueves 7. Sí. Sí, creo que Entonces, 7. para que tengan un colchoncito, no para que le flojeen, sino tengan un colchoncito, lo dejaré para el martes siguiente. No es cierto, lunes siguiente. Lunes, con ustedes tengo clase el lunes. ¿Lunes qué? Lunes, no, 11. 11 de enero, entrega. No me lo entregan el mero jueves, sino todavía tienen chance, pues, de enderezar la situación para el día ¿qué? Lunes, ¿está claro o no? Pero ese jueves sí tenemos clase, ¿no? ¿O no? Sí, normal, clase normal. Clase normal el día que jueves 7. Voy a seguir avanzando. Ahorita el tema que voy a dar, precisamente, quiero avanzarlo. Y pero ya tienen ese colchoncito para reunirse y decir, bueno, pues vamos a echarle los kilos para acabar nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro ejercicio. Pero si ya lo hacen desde antes, mucho mejor. ¿Quedó claro? Clase el día 7. Bien. Entonces voy a ver otro tema. Y vayan tomando nota porque pues van a hacer algunos ejercicios con ese tema. Entonces, les pido de favor que hagan sus notas, ¿no? Bien, el tema que vamos a ver se llama así: rectificador controlado de silicio, compañeros. Rectificador controlado de silicio. Y entonces, de una manera bastante burda, pero no importa, está aceptable. Ahí está la representación de ese nuevo dispositivo. Bueno, nuevo para ustedes, digamos, ¿no? Pero bueno, ya tiene más años que nada y se sigue usando. Es un dispositivo muy noble porque a la fecha se sigue utilizando para controlar principalmente equipo de alta potencia. Entonces, fue un buen invento en el cual, ¿qué hicieron los que lo inventaron? Agregaron una capa más, no sé si lo vean. ¿Cuántas capas tiene ahora este nuevo dispositivo? ¿Quién me dice? 4. 4. Una de material P, luego se alterna con una N, luego regresa una P y luego regresa una N. Y todas esas capas las conjuntaron y le pusieron una tercera terminal que se llamó ¿cómo? Compuerta. Bueno, en inglés es gate, pero es que compuerta. Algunas lo traducen como puerta, pero para mí es compuerta. ¿Está claro? Y entonces, del lado derecho, la segunda representación pictográfica nos representa cómo estaría si queremos hacer un circuito equivalente. ¿Con qué? Si lo ven a la derecha, ¿cómo se hace el circuito equivalente? ¿Con qué se hicieron? ¿Con qué se hace, Con un perdón? transistor PNP y uno NPN. PNP, el de aquí arriba, Con- ¿verdad? Conectados como se indica, PNP, y el otro es ¿qué? NPN. Y de esta manera consiguieron al menos hacerlo como circuito ¿qué? Equivalente, pero no es tan sencillo. Es decir, si uno experimentara, que en lo personal lo hemos hecho, con mis alumnos los he hecho en el laboratorio, pues no sale muy bien, necesita algunos arreglos y luego no sirve para lo que se pretende este circuito equivalente. Nada más lo vamos a comentar, vamos a hacer una simulación con él, pero básicamente no sirve como SCR, no sirve, ¿está claro? Entonces lo voy a comentar un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿qué es en resumen el SCR? ¿Cuál sería la principal diferencia con respecto al diodo? ¿Quién me dice? Principal diferencia con respecto al diodo. ¿Perdón? El pin de gate. Sí, tiene 3 terminales. A diferencia del diodo, este tiene 3 terminales.
Entonces, pero no es un transistor. Funciona muy, muy distinto al transistor. Voy a tratárselos de explicar de la siguiente manera. Aquí están las dos polarizaciones. ¿Quién me dice cuáles son las polarizaciones que tiene este dispositivo? ¿Cómo se nombrarían? La del lado izquierdo, ¿qué polarización es? ¿Sería directa? Directa, primera polarización. Y la otra, ¿qué polarización es? Inversa. Inversa. Lo único que hice, en lugar de voltear al dispositivo, volteé a la fuente. Y bueno, pues con eso consigo la polarización. Si yo les preguntara, oigan, ¿y para qué sirve esta R? Que está afuera, ¿verdad? ¿Qué función tiene R en el circuito? Pues yo creo que principalmente no quemar el transistor. El SCR, exacto, no quemar al SCR. Ujú. Es decir, si tiene un exceso de corriente, no de corriente, no, perdón, de voltaje lo dañamos. Por ejemplo, Ujú. si yo tengo aquí 10 volts, ni necesito mucho voltaje. Y no le pongo el resistor, ¿qué pongo en su lugar de este resistor? ¿Corto? Un corto. Lo conecto así y lo echo a andar, adiós, se quema. Entonces, función del resistor R, ¿qué haría? Si lo enunciamos correctamente, es decir, como ingenieros que van a hacer, ¿qué dirían? ¿Para qué sirve R o qué hace R? Un divisor de voltaje. Uno se puede enunciar como divisor de voltaje. ¿Qué otra forma? Controlar Un el paso poquito de la mejor que corriente. ese. ¿Perdón? Controlar el paso de la corriente. Es decir, lo limita, ¿no? Ujú. Limitarlo. Limitar la Entonces, corriente. al limitarlo, pues evitamos broncas de quemarlo. Que a veces este resistor R no es un resistor tal cual, puede ser distintas cargas, maneja distintas cargas este circuito, ¿no? Pero bueno, ese es en primer lugar. Resulta que cuando yo lo polarizo en directa, ¿qué es lo más importante? Porque en inversa es muy difícil de echarlo a andar, se comporta como si fuera un diodo. Pero en polarización directa, lo que necesita, de una vez lo voy especificando, para que funcione, es decir, para que conduzca, requiere una corriente aquí, una corriente mínima que se llama IL, corriente de enganche. No, no es cierto, retiro lo dicho, no se llama corriente de enganche, ese es otro parámetro, retiro lo dicho. Es corriente mínima de funcionamiento, de compuerta, perdón. Se llama corriente IGT. Esa es otra, la que dije hace ratito es otra. IGT, es la mínima corriente que necesita para echarlo a andar. ¿De dónde a dónde debe de fluir? Eso es lo importante. Lo voy a dibujar aquí, ¿eh? Debe de ser o debe de conectarse. Bueno, lo voy a simbolizar como fuente de ¿qué? De corriente. De corriente. ¿Con respecto a qué lo conecté? La fuente de corriente. ¿Cómo se llama la terminal? Las terminales que conecté. Es la ¿Cuál? compuerta ¿Compuerta? y la otra? el cátodo. El cátodo. Cátodo. Lo voy a simbolizar con la letra acá. Por la costumbre de Está los con gringos. referencia a tierra, ¿no? La fuente. ¿Perdón? No, para nada. Nada más está referenciada. no. ¿Sí lo ven o no? La fuente de corriente está referenciada al cátodo. Eso es todo, al cátodo. Si yo me equivoco por X circunstancia, porque el circuito me forza y lo referencio hacia el ánodo, luego no funciona. Luego llega a funcionar, pero luego ¿sí? no se disparó, no funcionó. ¿Está claro? Cuando yo aplico esta corriente, fíjense bien, cuando yo aplico esta corriente, el dispositivo conduce y entonces ya hay corriente en la malla, ya hay voltaje en ¿dónde? En R. ¿Está claro o no?
Sí. Y entonces, ¿qué característica importante que voy a ir mencionando poco a poco tiene este dispositivo? Una vez que se echa a andar y abro el circuito de la compuerta, el dispositivo se queda disparado. ¿Qué quiere decir eso que se quede disparado? ¿Quién me puede decir, como traduciendo lo que acabo de decir? ¿Que ¿Qué sigue querrá fluyendo decir la que se corriente? queda? Que sigue fluyendo la corriente. Nada más necesita un pulsito de corriente en donde. En la compuerta. Y con eso lo quitas ese pulso y se queda funcionando. Es decir, se queda ¿qué? Conduciendo el dispositivo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Y en Sí, cambio, profe. ¿qué creen que suceda en polarización inversa? Es muy distinto. Que Aquí con le un pulso ponemos, se abre el circuito. fíjense bien, no, es que fíjense, está muy especial. En primer lugar, lo polarizo en inversa. ¿Qué pasaba con el diodo cuando se polarizaba en inversa? Se comportaba como... Bueno, tenía resistencia alta. Muy alta resistencia, muy alta impedancia. Pues es Ujú. exactamente lo mismo en polarización inversa. ¿Qué dispositivo es este? El SCR. Es lo mismo. No cambia su comportamiento. Hasta se dice que es idéntico, ¿no? Luego los voltajes inversos son igualitos a los de un diodo convencional, vamos a decirlo así. Pero la diferencia, digo, ¿qué creen que pase si yo le aplico corriente? Que se me ocurriera, decir, bueno, de todos modos voy a echarme la puntada de ponerle corriente ¿en dónde? ¿En dónde le pondríamos la En la corriente? compuerta. En la compuerta. Pues igual, dice, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, ¿no? Nada más le estás haciendo al cuento. Entonces, lo voy a dibujar por dibujarlo, pero no sirve, ya me di a entender. Esta fuente de corriente nada más la pongo de adorno. Si le metes corriente y esto no se dispara nunca. Entonces, repito, si alguien les dijera, oiga, enunciar a continuación las condiciones para que el dispositivo se dispare, ¿quién me las dice? Ya ahora sí, con todo Que lo esté que he dicho. polarizado en directa. Primera condición, muy bien. ¿Qué más? Que tenga un resistor, bueno, una carga en serie. Sí, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿qué pasaría? Adiós SCR. Exacto, Ujú. muy buena. ¿Qué más? Y Que la Alguna carga en corriente serie. de gate ¿Qué corriente debe de presentarse en gate o en compuerta? Pues con un ¿Cómo? pequeño pulso. un pequeño pulso. Y la pregunta es, no lo he enunciado, pero de una vez me aprovecho. ¿Es positivo o es negativo ese pulso? Vean el símbolo de la fuente de corriente. Un positivo. Es positivo, ¿no? Positivo. Si yo me equivoco y lo pongo negativo, se queda riendo el SCR, no se dispara nunca. Debe de ser un pulso, ¿qué? Positivo. 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 Entonces, fíjese bien lo que voy a decir. Hay un dispositivo, déjenme recordar su nombre, sí, GTO. G de gato, T de Tito y O. GTO. Ese dispositivo es igualito, hagan de cuenta que el SCR, como lo estamos viendo aquí. Su símbolo es idéntico. A ver, lo voy a borrar acá, esta fuente de corriente. Pero cambia en algo su símbolo. Su símbolo cambia en lo siguiente. Permítanme un segundo. Lo voy a poner primero una flecha que entra. Y luego una flecha que ¿qué? Que sale. Mal dibujado, pero ahí va. ¿Qué indicará? ¿Qué creen que se entienda esto? De que tiene una flecha entrante y una flecha saliente. ¿Qué entenderían ustedes? Que la fuente de corriente se puede poner de directa a inversa. Exacto. Tú la puedes poner tantito como está del lado izquierdo y tantito como al revés, siempre y cuando el dispositivo también esté polarizado en directa. Entonces, ¿sí quedó claro? Eso es, ese dispositivo se llama GTO. ¿Y para qué servirá que le apliques una corriente
negativa. ¿Qué creen que haga la corriente negativa? Que el pulso de corriente se va como que a apagar o algo así. Fíjense, es algo similar a lo que dijiste. Yo le pongo el pulso negativo y apago al dispositivo. Lo apago. Ya ven que, ¿qué pulso lo encendió? ¿Qué pulso lo encendió? El El positivo. Positivo. En el GTO, lo apaga con un pulso, ¿qué? Negativo. ¿Quedó claro? O sea, sería como en un capacitor cargarlo y descargarlo. Haz de cuenta algo similar, pero Ah, es, ok. repito, es el GTO. ¿Qué quiere decir Sí. GTO? De una vez antes que me olvide. Gate, es gate de compuerta, tiristor, off. Es decir, dispositivo tiristor apagado por compuerta. Yo lo puedo apagar por compuerta al GTO. Ese no lo vamos a ver a detalle, pero al menos que tengan conocimiento de que existe. Es un tiristor que se apaga ¿por qué? Por compuerta. El SCR también se le llama tiristor, pero ese nada más ¿qué hace? ¿O qué le sucede, pues? Solo enciende, Nada más no prende, se puede se apagar. enciende, pero no se puede apagar por compuerta. No se puede apagar por compuerta. ¿Quedó claro? Entonces, vamos a suponer que yo lo enciendo. ¿Qué dije que debo de hacer? Puedo hacer más bien sin que pase ningún problema. Retirar la fuente. Quitar la fuente de qué? De corriente. ¿Y qué va a pasar? El dispositivo o el circuito va a seguir funcionando. ¿Cómo comprobarían que está funcionando, por cierto? ¿Qué harían para decir, oiga, pues no nos estamos engañando? No inventen. ¿Se disparó o no se disparó? ¿Cómo comprobarían que sí funcionó? Midiendo el voltaje del resistor. Va a aparecer un diferente, voltaje. ¿En dónde? En el En- resistor. Si aparece un voltaje en el resistor, ya lo hicimos, quiere decir que el dispositivo ya condujo y va a ser muy próximo a cuánto ese voltaje que yo mida con el voltmetro, valga la expresión. ¿A 10? Muy próximo a la fuente. Muy próximo a la fuente, muy próximo a 10. No exactamente 10 porque pues hay una caída en dónde. En el diodo, en el SCR, hay una caída también. Y es más grande que la del convencional. Si teníamos una caída de 0.7 en silicio, en pues se aproxima a un volt, es muy alta, porque tiene varias capas, entonces el voltaje es mayor. ¿Quedó claro? Pero bueno, otra forma de identificar que esto funciona es poniéndole aquí, ¿qué aparato le pondrían aquí? En Un serie. amperímetro. Un amperímetro. Ampérmetro. Bueno, ampérmetro, compañeros, ampérmetro. Ampérmetro. Pongo el ampérmetro y entonces ya haríamos la prueba. Primero, no tiene corriente en la compuerta. ¿Qué marca el ampérmetro? Cero. No lo he disparado. ¿Cuánto marca? 0. 0. 0 amperes. Y luego dicen, no, va uno al Simvestab y dice, no es cierto que marque 0 amperes. Marca bien poquitito, pero marca. Híjole, pues sí es cierto. Porque tienen los aparatos para detectar que siempre habrá una corriente de ¿qué? De fuga. ¿Quedó claro? Siempre hay una corriente de fuga. Pero pues, para nosotros, con nuestros malos aparatos, va a marcar ¿cuánto? 0. ¿Está claro? Después, ¿qué harían para dispararlo? Conectar una fuente de corriente. De manera positiva, ¿te acuerdas? Ah, sí. Lo disparo. Después de haberlo disparado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para seguir comprobándolo. Desconectarlo. Retirarla. La fuente de corriente la retiro. ¿Y qué debe de marcar el ampérmetro? Aún retirando la ¿cómo se llama? La fuente. ¿Qué debe de marcar? El paso de la corriente. Paso de la corriente. La marca, Ujú. ahí está. Entonces está funcionando mi SCR. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo apago? Si no tiene, a la diferencia del GTO, que se apagaba por compuerta, ¿cómo creen que lo pudiera yo apagar? ¿Quién me dice? Ya está Abriendo ahí, el dice, oye, circuito. pues lo apaga. Primer método es abrir ¿el qué? El circuito. El circuito. En ese momento, el dispositivo ¿qué? Pues Se apaga. deja de conducir. Y luego lo vuelvo a cerrar y se queda apagado. ¿Eso quedó claro? Ujú. Sí. Para volverlo a encender, ¿qué tendría que hacer? Conectar la fuente otra vez positiva.
Ajá. Primero polarizarlo en directa, no la vaya a regar, ¿verdad? Bueno, Polarizarlo en directa y después poner la fuente positiva de corriente y otra vez lo echo a andar. Pero entonces, para apagarlo, primer método es abrir el circuito. ¿Qué otro método se les ocurriría y que es válido para ¿podría apagarlo? ser retirar la fuente? Es lo mismo, compañero, es circuito Ah, ok, abierto. ok. No, otro método. No hay muchas opciones, no creo que hay 20 opciones. Ya dijimos, circuito abierto. ¿Cuál sería el otro? ¿Un capacitor? Pues Aquí lo estoy dibujando. ¿Qué estoy dibujando? un Puentear. corto. Un corto. Un cortocircuito, el SCR. En ese momento el ampéretro marca un poquito más de corriente, eso sí, que nos quede claro. Y después retiro el cortocircuito y ¿qué creen que pase? Ya se apagó. Ya se apagó. Se apagó. Ya lo logré que se apagara. ¿Quedó claro? Entonces, dos métodos. Uno es ¿qué? Abrirlo. Abrirlo, y el otro es al contrario, ¿qué? Corto Cerrarlo, ¿no? Es decir, cortocircuitarlo. Y un tercer método es el que me gusta porque además aprovechamos para medir una característica del dispositivo. Se llama, o más bien lo que hacemos es disminuir el valor de esta fuente. ¿Qué creen que pase? Ya está disparado, ¿quedó claro? Voy a inventar. Su corriente está marcando 10 miliamperes, el ampéretro. Ahí se quedó marcando. ¿Qué creen que pase en el momento que yo disminuya el valor de la fuente V? Bueno, le llamé E. Que valía 10 ¿Va a volts haber menos y le corriente? empieza a menos corriente. Se va a ir bajando la corriente a 9 miliamperes, a 8, etcétera. Sí, ¿cuál sería mejor para ver este efecto? El mejor medidor, yo lo considero que es el analógico. Sí tenemos en nuestro laboratorio de dispositivos instrumentos analógicos todavía, es decir, de agujitas. ¿Y quedó claro? Y entonces, en un momento determinado, va bajando la aguja y de repente en un punto en específico, chin, da un brinco hacia dónde, hacia qué valor, Hacia el cero. hacia el cero. El último valor registrado de corriente ¿qué fue lo último que se me escuchó, compañeros? A ver si. ¿Qué fue lo último que se escuchó, perdón? El cambio a cero en el... Cambio cero del... Ah, sí, es cierto. Exacto. Entonces, lo que les iba a comentar, a ver si ustedes, ahora sí que buscándole nombrecito, ¿cómo le llamarían a la última corriente que se registró? ¿Sí me doy a entender? ¿Cómo le llamarían a la última corriente que se registró? Distinta de cero, ¿verdad? La última efectivamente es cuando la aguja descansa en cero, pero hay una corriente última que alcanzamos a ver y ¡chin! Se va hacia donde la aguja, A cero. A cero. a ¿Podría cero. ser corriente mínima o algo así? Va por ahí el nombrecito. Pero si yo te dijera un poquito antes de esa corriente, ¿qué estaba pasando con el dispositivo? Estaba Un encendido. poquitito. Estaba encendido. Estaba prendido. ¿Cómo le llamarías a la última corriente que se registró cuando todavía estaba prendido, vamos a decir así? Dale un nombre, o sea, un sinónimo o nombre que se te ocurra más. Funcionamiento. Va por ahí. Va por ahí. Corriente Va por de ahí, activación. Activación. No, esa es la contraria.
tú echas a Ah. andar al dispositivo con una corriente de activación, efectivamente, ¿no? No, este es al Ah. revés, es la última con que de panzazo está funcionando. ¿Cómo le llamarías? Ahorita les voy a dar el nombre, pero ojalá y a alguien se le ocurriera una palabra sinónima a la que voy a decir. La corriente de reserva. Más o menos, ya merito, ya estás encaminando el resultado en la respuesta. ¿Corriente de qué? ¿De corte? Por ahí va. Voy a hacer una analogía, con mucho respeto, no lo tomen a mal, que quede claro. Cuando ya no te aguantan tu novio o novia, ¿cómo le llamarías a ese último momento? ¿Corriente terminal? Híjole, casi, ¿no? ¿De No, término? todavía antes de la terminal, porque ahí es cuando ya ya ni te quiere ver. Un Ajá. poquitito antes, ¿cómo le llamarías? ¿Cómo te diría tu novia o ¿Agotamiento? novio? Ahí va, ¿verdad? Ya estoy bien cansado. Va por ahí la ¿Corriente palabra. de ruptura o algo así? No, ruptura ya es demasiado fuerte. Mm, Se llamaría lo último que, ya dije hasta la palabra, ya me acordé, ya la dije sin querer. Lo último que, tu novio, lo último que, ¿soporte o aguante o...? Soporta o que te aguanta. Entonces va por ahí la palabrita que se llama esta. Saturación. Es la corriente Saturación. de sostenimiento. Ah, Corriente de sostenimiento. Es Lo cuando le último que ruegas, ¿no? Ya ese ya es demasiado. Bueno, a lo mejor sí, ya estás rogándole. Ya le estás hasta rogando y dice, no, ya no te puedo, ¿qué? Sostener, dice, ya, a Ahí nos volar, vemos. se acabó todo. Entonces, esa se llama corriente de sostenimiento. Símbolo, IH. ¿Por qué IH? Porque son por culpa de quién? inglés, hold. Los gringos, ¿no? Sí, ¿verdad? Hold, ¿qué quiere decir hold? Sostener Sostener. o Corriente mantener. de sostenimiento. O mantener. Corriente de mantenimiento también sería, ¿verdad? La traducción. ¿Sí quedó Ujú. claro? Esa sería la última corriente. Entonces, ¿dónde se mide? Si yo les dijera, oye, ¿dónde se mide? ¿En dónde se apreciaría esta corriente? ¿En qué nodo, vamos a decirlo así? En el ánodo. En el ánodo se llama corriente. Aquí la voy a poner de este lado ahora para que sea más notorio. En el ánodo. En el lado del ánodo es donde se mide la corriente de ¿qué? De sostenimiento, de mantenimiento, ¿no? Entonces, alguno de ustedes, un favorzote, les quiero pedir que me diga el procedimiento práctico completo, para poder medir la corriente de mantenimiento, de sostenimiento. ¿Quién me dice cuál sería ya el procedimiento si estuviéramos en el laboratorio? Mire, primero armo mi circuito. Segundo, ¿qué hago? A ver, yo, Una fuente. A ver, tú, el que dijo Lozano, yo. soy Lozano. Lozano, por favor. A ver, tenemos el circuito, lo armamos y pues primero va a estar apagado el DSCR. Entonces Exacto. lo activamos con la IGT Exacto. y ya Primer paso, desconectamos la fuente con la que la activamos. Ajá. Activamos, quitamos la fuente con la que perfecto. activamos y ya está Van dos activado. pasos. Entonces, para ver la corriente que pasa por el ánodo y medir la IH, sería ir bajando gradualmente el voltaje de la fuente. Exacto. Y lo vamos Hasta que- bajando, lo vamos bajando, hasta antes de que dé el brinco del apagado. Eso es. Esa última corriente, ¿cómo se le llamó? Bueno, ¿cómo se le llama, perdón? IH, corriente de sostenimiento. IH. Corriente de sostenimiento. Ya, con eso, ya terminamos el experimento. Pero lo que pasa cuando lo llegamos a hacer en el laboratorio, les digo a los alumnos, hazlo varias veces, hazlo unas 3 veces, de que te convenzas. No sé si me da a entender, porque Sí, luego dije, híjole, alcancé a ver tanto, híjole, ahora ya vi distinto, pues entonces ya la que te convenza, o hacemos hasta luego un promedio, ¿no? Promedio. No, mejor hacemos un sí, promedio, porque sería de hacer un plano muestreo, ¿no? vimos, sí, un muestreo, se le llama muestreo, exactamente. Y entonces de esta manera, pues ya tienes la, ¿cómo se llama? La corriente de sostenimiento. Es un experimento que me gusta porque, bueno, pues
es interesante saber en dónde puede sostener este dispositivo la corriente para que siga funcionando, siga disparado. ¿Está claro? ¿Qué otra forma tendrías de hacer que se apagara sin mover la fuente? Ya no te las dejo. Para identificar la corriente de ¿qué? De sostenimiento. Es decir, esta fuente, le había puesto ¿cuántos volts? 10 volts. 10, ¿verdad? Y te digo, no, otro método para que no me estés moviendo la perilla. Aumentar la resistencia. Exacto, entonces en lugar de tener la perilla ¿en dónde? En la fuente, tendría un potenciómetro con perilla ¿en dónde? En serie, lo pondré aquí. ¿Qué harías con la resistencia, el valor de la resistencia para tratar de encontrar la corriente? Hacerla más grande. Aumentar, y va a ser el mismo efecto. ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia? La corriente disminuye. Disminuye, pero va a llegar un momento en que la aguja, voy a llamarla así, la aguja marque la última corriente de sostenimiento. ¿Por qué digo que es mejor el instrumento analógico? ¿Qué pasa si lo hago con el digital? Que sí lo hemos hecho, la verdad sí lo hemos hecho. El alumno hasta luego lo hace a fuerza con el digital. Pero ¿qué problema puede haber con el digital? ¿Quién me dice? Se puede pasar luego a cero, ¿no? No, si tú tienes un buen ampémetro, no hay bronca. En ese aspecto no hay bronca. O puede que no sea tan perceptible el brinco. Exacto, porque ¿qué ves en un instrumento digital? ¿Qué es lo que ves? La pantalla. Los Pero números. en esa pantallita Bueno, son los numeritos. Ajá. Entonces tú ves ahí, 3, 4, quizá que vi. O sea, en cambio, en la aguja, ¿qué pasa? ¿Qué puedes hacer con el de aguja? Pues en las marquitas que tiene, irte guiando, ¿no? Exacto, decir, yo me acuerdo que ahí fue lo último que vi en esa marquita. Y entonces ya te pones a ver qué valor es esa marquita. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Por eso los instrumentos analógicos no pasan de moda. Hay muchas mediciones que persisten o que se hacen con instrumento ¿qué? Analógicos. Analógico. ¿Quién tiene una a la mano? A ver, a alguien que se le ocurra que no se ha quitado a la fecha, con todo y que ya apareció digital, ¿eh? Pero dicen, no, ni modo, hay que volverlo Los a poner relojes de manecilla. analógico. Ese es uno, ese es muy clásica, ¿no? Aunque dice uno, híjole, ¿para qué sirven? Ahorita les voy a decir, ¿para qué me ha servido tener relojes con manecillas? Pero bueno, ¿qué otro instrumento que se les ocurra que dicen, ¿por qué no lo quitan? ¿Por qué sigue siendo Los analógico? medidores de presión, ¿no? Porque creo en las compresoras lo tienen para medir eso. Sí, y también los de presión arterial, ahorita que dijiste el de presión arterial, cuando se mide, que el médico lo mide o la enfermera, ¿cómo es ese instrumento? Es analógico. ¿Por qué? Porque es una aguja. Entonces alcanzan a ver la presión fácilmente, escuchan el sonido y ahí lo ven. ¿Ya existe digital? Sí, sí existe digital. Ya existe digital. El tacómetro de los carros. ¿Verdad que sí? Ese no lo van a quitar, yo creo que nunca. ¿Por qué creen que no lo quiten nunca? El tacómetro. Pues porque vas viendo qué tanta velocidad vas y como midiendo el peligro. Exacto, ¿no? Sin necesidad de ver exactamente el numerito, dices, no inventes. Ya voy más o menos como 80, ya voy a 90, pero creo ya que voy sí, a ya 100. lo quitaron, pro. Pues a mí me lo presentas el automóvil, porque creo que son los nuevos autos eléctricos, porque me ha tocado ver algunos que ya no lo traen, ya solo traen pantalla. Bueno, sí, pero es importante que me digas qué tiene la pantalla. De todos modos. Pues me imagino, no le he puesto mucha atención, pero he visto que nada más es como una pantalla como normal de computadora y donde miden la velocidad y todo eso, son los puros números. No, fíjate que yo pienso, hay que fijarse bien. Pienso que sí están los números, punto. Eso no lo niego. Ahí están los numeritos, pero le ponen ahí barritas para ir viendo cómo va. Sí, al menos tienen barritas algo para decir, híjole. Ajá. Y te aseguro que hasta le cambian los colores, compañero. A te rojo aseguro que eso dicen, sí. son verdes y de repente se empiezan a poner rojos. ¿Qué bueno? Ya te están avisando que qué, que ya te estás pasando de velocidad. Sí, que puedes morir, ¿no? De otras cosas, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Sí. Entonces son instrumentos que no pasan de moda, tienen que estar los analógicos. Y el que puso el ejemplo del reloj es el que yo siempre les comento, ¿no? A mis alumnos, ¿no? ¿En dónde te haces ilusiones de que vas a llegar a tu cita? ¿En el analógico o en el digital? Estoy hablando de los relojes.
En el analógico. Sí, ¿no? Porque el digital ves el número y dices, no, ya no llegué. Aquí está Muy clarito crudo. que dice, dice, ya son las 8, ya no llegué. En cambio, en el otro dice, ay, le falta tantito, sí llego. Todavía ¿no? sí llego. Entonces, yo por eso a la fecha no lo seguir usando, ¿no? Pero bueno, porque es una de mis características que me la quitó, bueno, me la quitó bastante, no me la quitó al 100. El llegar tarde a mis citas, no tan tarde, pero sí llegaba un poquito tarde, me la quitó la Secretaría de Marina, ¿no? Hasta que un día no me dijo un capitán, si sigues llegando tarde, te voy a arrestar. Y entonces ahí sí entendí, dije, no, ahora sí ya. Entonces esa mala costumbre de llegar tarde me la quitó. Y entonces sí, se me ha persistido. Todavía medio fallo, pero ya no tanto, ya llego siempre a mis citas puntual, ¿no? Lo que no he logrado hacer es lo que mucha gente o algunas gentes lo hacen. De repente. Oiga, según esto, tengo una llamada de emergencia. ¿A qué se deberá eso? ¿Quién me dice? ¿Quién sabe? Una Me espantó. emergencia, ¿no? Una emergencia. Así dice llamada de emergencia, compañeros. Ha de ser publicidad. Pues ojalá, porque si no ya me espantó, con que no sea de esas de que va a temblar y entonces sí corren y todo. No, no creo. No, porque incluso hasta ya casi escuchar que llamada en emergencia, no sé qué. A lo mejor esta cosa está llamando solita y ya la regué. Es una Aunque no me canción de llamen Daddy ahorita. Yankee. De cuenta, ¿no? Bueno, ahí va, ¿no? Sí quedó claro entonces toda esta explicación, así como va, compañeros. Sí, profe. Sí, profe. Pero Fíjense bien, pongan mucha atención, porque se supone que lo podrían hacer, lo que voy a exponer a continuación. Entonces, espero que hayan entendido las primeras clases. Permíteme, lo brinco. Esta es la curva característica del dispositivo. Curva característica del dispositivo. ¿De cuál dispositivo estamos hablando? del SCR. Del SCR. ¿Qué característica, o sea, qué observamos como característica del SCR? Si yo les dijera, ¿cuál característica está en el primer cuadrante? ¿Qué polarización, perdón? ¿Es la directa? Directa. La directa. Y la polarización que está en el tercer cuadrante, ¿qué polarización es? Inversa. Inversa. ¿Quién me dice? Descríbame la polarización inversa, que es más fácil de describir. Si yo les hablara que este voltaje anda del orden también superior a ¿qué? A 100 volts. ¿Quién me lo dice? Se parece a la del Zener, ¿no? Pero en 100 volts, arriba de 100 volts ya no se parece tanto. ¿A cuál se parece más? Arriba de 100 volts. No como los Zener, que son abajito de 100 volts, hasta 3 volts, etcétera, etcétera. Sí se parece la respuesta al Zener, pero también a qué otra se parece, ya la vimos también. Y rompe arriba de 100 volts, ¿sí me doy a entender? El voltaje de ruptura está por arriba de 100 volts. Puede ser 300, puede ser 800, puede ser 1000, etcétera, hasta ahí de miles de volts incluso. ¿A qué se parece? ¿Qué dispositivo se parece? En su curva inversa. No al diodo Zener, sino ¿a cuál diodo? Al diodo normal. Convencional, no al Zener, al convencional. Se parece. También tiene una corriente de ¿qué? ¿Sí lo ven ahí lo que dice? Sí, Está de en fuga. portugués, creo. Corriente de fuga, quiere decir corriente de fuga, ¿no? Es corriente de fuga. Se parece también. Ahora, ¿cómo lo ven la curva que está del lado derecho? Es decir, la de polarización directa. ¿Cómo se diferencia? Con respecto a la del diodo, pues. Que va creciendo poco a poco, pero de repente tiene un salto, un brinco. Exacto. Y La hacia- corriente es proporcional al ¿qué? Al voltaje. Y de repente parece que se va hacia atrás. Sí, cierto, se va hacia atrás. ¿Y qué pasa con la corriente? Empieza a aumentar muy rápido. Aumenta tremendamente.
Entonces, esa es la característica. Ese voltaje en donde hace ese cambio se le llama voltaje ¿de qué? De ruptura directo, por favor. Voltaje de ruptura directo y se simbolizaría como V, bueno, V más bien, VO. Voltaje de ruptura, ¿qué? Directo. ¿Quedó claro o no? Entonces, ¿qué es lo que necesita este dispositivo para romper y para conducir un voltaje de ruptura más alto que el voltaje convencional del diodo, que era de 0.7 para el silicio, ¿sí se acuerdan? Más o menos 0.7 y 0.3 para el germanio. Necesita más. Pero ahí va una, les voy a encimar una curva. Aquí. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la diferencia con respecto a que la original? ¿Qué pasó? Principalmente, ¿qué le notan? El voltaje de ruptura es menor. Ajá. Para que esto suceda, le debo de aplicar corriente ¿a dónde? A la A compuerta. la compuerta. Sí, a medida de que yo le aumente la corriente de compuerta, este voltaje de ruptura, ¿qué sucede? ¿Qué le puede suceder? Se hace más pequeño. Más pequeño, incluso llegarse a parecer a un diodo convencional. No sé si me da a entender. Si yo le aplico corriente de compuerta de alto valor, ¿qué va a aparecer esta curva? ¿A qué se De va a un diodo parecer? convencional. De un diodo. Se va a parecer a esto. Va a pasar de esto a esto. Siempre y cuando le aplique corriente en donde, repito. En la compuerta. En la compuerta. Porque de lo contrario, pues va a pasar lo que se muestra en la figura, ¿no? Le va a costar mucho trabajo, va a tener un voltaje de ruptura alto para que logre conducir. ¿Está claro? Sí, por favor. Incluso hay un dispositivo, déjenme acordar cómo se llama. Schottky lo inventó, pero se me fue ahorita el nombre, que incluso ni tenía compuerta y hacía esta misma curva. ¿Qué tenían que hacer con el diodo de Schottky para dispararlo si no tenía compuerta, compañeros? ¿Qué creen que tenían que hacer para dispararlo? Decir, oye, pues ¿qué? Aumentar mucho su corriente. Sí, ¿no? Agarraba, empezaba a aumentarle la corriente y en sí la tensión eléctrica también, ¿verdad? Al aumentar la corriente, aumenta la tensión, y chin, 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 y pum, de repente se disparaba. Dice, sí, ya se disparó. Y no se dañaba, sino simplemente se disparaba. Y el segundo invento fue el SCR. ¿Qué hicieron con el dispositivo anterior? Le pusieron una ¿qué? Una compuerta. Y lograron que ¿qué? Dispararlo por medio de la compuerta. ¿Quedó claro? Sí. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Bien, entonces fíjense bien, me voy para atrás en este circuito equivalente. No sé si ya con lo explicado se entiende un poquito más el circuito equivalente, de los dos dispositivos que son transistores. Si yo les dijera cómo está funcionando, si suponiendo que yo ya polarizo este circuito, ¿cómo lo debo de polarizar estos dos transistores PNP y NPN en primer lugar? En directa. En directa. ¿Dónde pondría el positivo? Mm. En el emisor, ¿sí lo ven? Uh-huh. En el emisor del PNP. ¿Y dónde pondría la polarización más negativa? En el conector. En el emisor. En el emisor, pero ¿del cuál? Del NPN. El NPN. Y entonces, si yo les preguntara, bueno, ya lo polarizaste, ¿en qué estado se encuentran estos dos transistores? ¿Qué región? Debe ser en la activa, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo cuando tú, ¿te acuerdas ¿cómo se llama? Del SCR cuando no estaba activado, ¿que fluía corriente o no fluía corriente? No fluía. No fluía corriente. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Estaba el circuitito así y decía, no, pues no fluye corriente. Para que fluyera corriente, ¿qué era necesario hacer? Conectarle la fuente a la compuerta. Entonces, aquí en ese circuito equivalente del transistor, ¿qué es necesario que hagas para que se eche a andar el circuito y conduzca? Conectarle la fuente ahí, en la compuerta. ¿Dónde? Aquí.
Ajá. ¿En la base de quién? ¿De qué transistor? Del NPN. NPN. O en el colector, si le quieres también llamar así, del, ¿cómo se llama este? Del PNP. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa cuando se le aplica corriente? Dice, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de medir ahora sí a qué zona, a qué región. A la A la activa. activa. La activa. Entonces, como yo me voy a la activa, empiezo a conducir y te empiezo a aplicar corriente. ¿A dónde estoy aplicando corriente? A la base. En la base. A la base del otro. Este otro transistor, ¿qué le va a empezar a pasar también? Se va a empezar a ir a qué zona. ¿A qué zona se va a ir? ¿O Igual región? activa. A la activa. A la activa. Este empieza a incrementar su corriente y otra vez hay realimentación. ¿Qué pasa si sigue aumentando la corriente de base de este transistor? ¿A qué zona se va a ir? A saturación. Saturación. Inmediatamente este le ordena también irse a qué zona, al transistor PNP. A saturación. A saturación. Y entonces, ¿cómo queda esto? Quedan conduciendo los dos transistores. Y ya no es necesario lo que dijimos la vez pasada. No es necesario seguirle aplicando corriente. Le quito la corriente y ¿qué pasa con este circuito? Ya está conduciendo. Ya queda conduciendo. Ya queda conduciendo. Ese es el cuento que dicen los libros. La realidad no sucede así. Les digo, a ver, háganlo y no sale. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se los voy a pasar al costo. Cuando lo mando a hacer, les digo, tienen que ponerle aquí un resistor. Aquí, entre la base y el emisor del transistor NPN, le ponemos ¿cómo se llama? El resistorcito y santo remedio. Ya hace lo que un SR. Se prende y y se apaga como corresponde, como si fuera un SR. Como si fuera un SR. Pero necesita ¿un qué? Un resistor. Un resistor. Y entonces dice, algún día me lo preguntó un alumno, yo nada más les decía, ahí se va, ponlo. Entonces, hasta las 500, hasta lo hacía a propósito, nunca lo explicaba. Pero ahora sí, les voy a comentar qué tiene que ver ese resistor, para qué servirá. Imagínense si ya tienen la estructura del transistor. ¿Qué es lo que hay allá adentro que estorba para que se vaya a saturación y se vaya a corte? Allá adentro ese transistor, aunque no quiera uno, estorba. ¿Qué es lo que estorba allá adentro? ¿La impedancia? ¿Y qué elemento, dispositivo que tú conozcas, presenta una impedancia, por desgracia? Sí, impedancia le voy a llamar. De los que tú conoces. ¿Y qué hay aquí, compañero? Ajá. Aquí entre la base y el emisor, voltea hacia la izquierda. ¿Sí ves qué hay aquí? ¿Cómo le llamé a esto? ¿Un diodo? Que está aquí. ¿Verdad que sí parece un diodo, no? Es una juntura. En medio de esa juntura, quieras o no que hay, siempre habrá algo parecido. ¿Qué crees que hay ahí en medio de esa juntura? Ya lo estoy ¿Una dibujando. capacitancia? Sí, ese condenado capacitor que hace cuando pasa la corriente, se carga, y entonces dice, ya te amolaste, ya no te voy a permitir el paso. ¿Ya? Son cargas que se quedan ahí y ya no permite que esto se sature. Entonces, ¿qué necesita? ¿Para qué sirve entonces este resistor? Para que fluya la corriente. ¿De quién? ¿De quién le permite el flujo de la corriente? ¿De qué elemento que está allá adentro? ¿Del capacitor? ¿Qué dijo? El capacitor se carga, pero entonces se descarga a través de R. Si no lo metes, entonces este capacitor se carga y ya no funciona, no quiere funcionar. De repente jala, de repente, ya se disparó, ya se volvió a apagar solito. No, necesita ese resistor para estarse descargando. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, cuando corresponda hacer el ejercicio, que en este caso va a ser simulado, háganlo, por favor. Vamos a ver la calidad del simulador. Se van a conseguir un transistor ¿qué? PNP y un transistor ¿qué? NPN. Los alambran como está esta figura y los alambran como está lo del lado izquierdo, lo polarizan y le aplican corriente a la base
por medio de una fuente de corriente o una fuente de voltaje en serie con un resistor, ¿no? Esa es la fuente de voltaje. Bueno, el chiste es que le aplican corriente y ¿qué va a pasar? Se supone que debe de ¿qué? De conducir. Si no conduce, ¿qué van a hacer? Le meten el resistor y lo echan a andar. ¿Quedó claro o no? Sí. Eso es, es un ejercicio práctico, entre comillas, que depende del simulador, ¿no? Si el simulador es chafa, va a funcionar a la primera, ¿no? Sale increíble, pero cierto. ¿Sale? No sé si quedó claro el ejercicio. Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar realizando. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí la clase porque ya me cansé una. Y dos, sí, la verdad, no quiero cubrir todo el tema, lo quiero hacer con relativa calma, pero sí quiero pedirles lo siguiente. Ya saben que tienen pendiente lo del otro trabajo, que lo hagan, por favor. Pero también les quiero dejar lo siguiente. Anótenle, por favor, ¿no? Es como un trabajo complejo, pero que nada más no van a entregar nada. Yo voy a hacer preguntas y si me responden, bueno, pues voy poniendo calificaciones buenas, ¿no? Pero si empiezan a quedarse calladitos, pues voy a poner ceritos. ¿Quedó claro o no? Ahí va. Entonces, investigar cómo se dispara un SCR en corriente alterna. Todo lo que puedan investigar, no se queden nada más con leer tantito, no. Hay videos, compañeros, hay videos completos, hay mucho material, pues sí, de fácil acceso, que unos dicen mentiras, la verdad, pero otros sí dicen verdades, ¿no? ¿Sale? No he visto, compañeros, ¿se acuerdan que les di unos videos de un ingeniero de la ESIME, que lo criticamos un poquitito? Sí. Pues si lo encuentran, no me he fijado si él ya hizo de SR, ha hecho de otros dispositivos, pero creo que del SR no ha hecho. Creo que no. Qué mal. Pero hay uno de un español que me gusta cómo explica. Está cotorre el español ahí y explica hasta con monstruitos y todo el relajo hecha, que dice algunas mentirillas, pero me gusta también. ¿Sale? Entonces, chéquenlo, por favor. Entonces, repito, ¿cómo es el enunciado? A ver, más bien al revés, dígame el enunciado ustedes, ¿no? De lo que acabo de decir. Investigar cómo se dispara un SCR en corriente alterna. Eso es, todo lo que puedan investigar. ¿A qué me refiero? ¿Ven este circuito que está ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen que pase, en resumen, cuando en lugar de estarle cambiando la fuente, qué está pasando con la corriente alterna? Está variando. Él solito, no es necesario estarle volteando las fuentes. Él está haciendo fluir tantito en polarización, ¿qué? Directa e Directa. indirecta. Directa y tantito en Inversa. polarización inversa. Inversa. La pregunta es, ¿cuándo va a funcionar el dispositivo? ¿En el semiciclo Cuando se positivo active. o en el semiciclo negativo? En el positivo. En el positivo. Primera, el negativo nunca va a funcionar, al menos que lo quemen. Eso sí puede pasar. No va a funcionar. Pero en el positivo, ¿cuándo va a funcionar? No cuando él quiera, sino cuándo va a funcionar. Cuando ya se le ponga la corriente de compuerta. En la compuerta. ¿Cuándo se lo quieres poner la corriente en la compuerta? Es la pregunta. Tienes oportunidad de ponerla entre cuál y cuál valor. Si hablamos de 60 Hz, entre cuál y cuál valor le puedes poner el pulso de la corriente de compuerta. ¿Entre qué valores? Si hablamos de tiempo, ¿eh? Voy para adelante. ¿Quién me dice? ¿Entre qué valores? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto es el inverso de 60 Hz? 0.3 milisegundos, ¿no? Fíjense bien. ¿Cuánto es el inverso de 60 Hz?
Son 16. 16 milisegundos milisegundos. tienes de oportunidad, 16 milisegundos para echarlo a andar, para ponerle el pulso. Pero ¿cuál es la que, si lo echas a andar después de ese tiempo, ya para qué lo echas a andar? Sería la ¿Para mitad, qué? ¿no? Del ciclo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué oportunidad tienes de echarlo a andar? Nada más. 8 milisegundos. 8.3 8.33 milisegundos. Si te Sí, sales de ese tiempo, ya ni lo eches a andar. Entonces, el pulso de corriente, ¿entre qué valores debe de estar? Entre 0 y ¿cuánto? Y 8.33 milisegundos. Eso es todo. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí lo bueno es que sí lo copié. Me lo fusilé. Voy a borrar estas cosas. Ahí está, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que hace si lo disparo en alfa? ¿Ya vieron lo que hace con la señal? En primer lugar, rectifica, ¿ya lo vieron o no? Pero ¿qué pasa a diferencia del diodo? Le corta un poquito, ¿no? Al Corta un inicio. pedazo, ¿sí? Al inicio. Pero ¿qué pasa si tú recorres estos pulsos de la compuerta más hacia la derecha? ¿Se lleva el pedazo? Todavía le recorta otro pedazote, ¿no? Vamos a suponer que lo pones a 90 grados, a la mitad, dices, ahí está, ya lo recortó a la mitad. ¿Qué pasa si le pones el pulso más hacia la derecha? Y es una pestañita, ¿no? ¿Qué estás controlando entonces? En la corriente alterna, ¿qué le estás controlando? El En primer lugar, desfasamiento. ¿qué? Sí, ¿verdad? En primer lugar, haces corriente ¿qué? Conviertes de corriente alterna a corriente ¿qué? Directa. Directa. Y segundo lugar, le controlas su promedio, no sé si lo veas. ¿Quién tiene más promedio de todas las que he dibujado? ¿La que aparece aquí primero? ¿La que le puse a 90 grados? ¿O la que le puse bien chiquitito aquí? ¿Quién tiene más promedio? La de 90, ¿no? ¿No? La ¿No? primerita, esta Ajá. está aquí. La que bueno. alfa la puse como en 45 grados o en 30 grados, no sé cuánto. ¿Sí quedó claro o no? Ujú. ¿Dónde tendrían mayor potencia, es decir, mayor voltaje promedio, por ejemplo? ¿Cuándo qué? ¿En dónde lo dispararías al SR? Cuando lo hagamos más a la derecha, Más hacia la, no, hacia la derecha, no, ¿hacia la qué? hacia la izquierda. Sí, en 0. Lo disparas en 0, ¿y a qué se parece si lo disparas en 0? Como al rectificador, ¿no? De Sí, media de onda. un diodo normal, dices, Ujú. pues sí. Entonces tienes esa posibilidad. Pero entonces a lo que quiero que la tarea, el trabajo que quiero que lo hagan a fondo, compañeros, es cómo conseguir dispararlo en distintos ángulos. Hay muchos métodos. Actualmente el que se utiliza se hace hasta por computadora, ¿eh? Se hace un programita y lo echamos a andar por computadora, ¿no? O por un microcontrolador. Pero no, yo lo quiero en los métodos tradicionales. ¿Quedó claro? Eso es lo que quiero que investiguen. ¿Cómo disparar al SCR en qué? ¿En qué corriente? En En alterna. alterna. Aunque él ya convierta a corriente ¿qué? Directa. Directa, modo. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Pero consíganlo, trátenlo de estudiar lo más que se pueda. Voy a hacer preguntas y en base a eso los evalúo. Dediquen un tiempo, pueden ver videos, pueden ver el Boyle-Stad, el otro libro, el Freud. Hay varios. Hay hasta libros de SCR completitos, ¿eh? Los pueden encontrar en internet, por cierto. Pero bueno, ¿quedó claro entonces el trabajo? No lo van a entregar, pero sí se los voy a preguntar. Ok, profe. Sí, profe. Muy bien, compañeros. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración y anexas? Pues los comentarios de esta clase cuentan. Pues algunos sí los conté, la verdad, algunos los anoté, otros no los anoté. A ver, ¿quiénes Por participaron? ejemplo, yo, Ramos Miranda. Ese sí lo anoté. ¿Eres Ramos González Miranda? Maldonado. ¿Quién es? Daniel, ¿no?
Sí, profe, Daniel. González Maldonado, sí, también te había considerado, sí. Lozano, ¿Quién más? Lozano también. ¿Lozano qué, perdón, apellido? Trejo, Lozano Trejo. Trejo, ¿eh? Ok, perfecto. Con eso, ¿no? Ujú. Muy bien, compañeros, pues permítame un segundito, ¿no? Aguántenme tantito, ¿no? Es que voy a hacer algo todavía porque no he pasado lista y voy a pasar lista. Que si no, nunca se me olvida, pues. ¿Y saben por qué va a pasar lista? ¿Sí se imagina por qué, compañeros? ¿Nos va a revelar calificación? Porque falta. No, porque faltaron muchos. Ya ni la muela. Yo Pues no ya paso lista, merecemos pero 10 los que entramos. haz de cuenta, ¿no? Sí, profe. Un puntito extra. Como Sí, mínimo. les voy a quitar les voy a quitar su cerito para que vean que Bueno. sí se acuerdan que les puse ceros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una forma de mejorar esto es quitándoles este cero, ¿no? Qué ¿Sale, vale? detalle. Bien. Muy bien, compañeros. Entonces nos andamos viendo, ¿cuándo? El jueves 7, pero tienen trabajos, ya saben, ¿no? Por favor. Sí, profe. Sí, profe. Nos Cualquier vemos. cosa estamos en contacto. ¿Sale, vale? Sí. Dale, Feliz profe.